Bueno, vamos a iniciar con la organización funcional del aparato respiratorio, ¿no? En cuanto a la materia o asignatura de fisiología, como tal, la fisiología respiratoria es, es un tema complejo y extenso, pero pues por eso lo estudiamos por partes, ¿no? Esta sería como la primera parte, la introducción del primer capítulo. Entonces es como la base, ¿no? Vamos a ver en este video únicamente la organización anatómica, un repaso breve, realmente, simple. Las leyes físicas que se involucran aquí en la ventilación y los volúmenes y capacidades pulmonares, que es algo muy preguntado. ¿Ok? Entonces, comenzando, me gustaría que se intentara responder a estas tres preguntas. ¿Ok? Primero, ¿para qué respiramos? ¿Dónde se usa el oxígeno que ingresa por el pulmón y se transporta en la sangre? ¿Y dónde se produce el dióxido de carbono? Si uno pensó en la célula, va por buen camino, ¿ok? Entonces sí, justamente respiramos, el término respiración es algo que vamos a ver ahorita, pero usualmente lo atribuimos al ingreso de oxígeno en nuestro organismo. Y este oxígeno, como función principal o como destino final, es básicamente ser utilizado por las células, ¿no? Gracias a este oxígeno se producen reacciones principalmente en el metabolismo celular, ¿no? Que es algo que conocemos como metabolismo aeróbico o aerobio. Perdón. Entonces, ¿dónde se produce este dióxido de carbono? Pues en las mismas células, tal cual. Como producto final, uno de los productos finales del metabolismo aerobio es el dióxido de carbono. Entonces, ya con eso claro, podemos diferenciar entre dos conceptos que generalmente se usan como sinónimos, pero realmente no lo son, ¿ok? Que son la respiración y la ventilación, ¿ok? La respiración hace referencia a este proceso de reaccionar el oxígeno con otras moléculas para formar ATP, agua y dióxido de carbono. Si recordamos clases de bioquímica, podemos clasificar el metabolismo en dos, que sería el metabolismo aerobio en presencia de oxígeno y el metabolismo anaerobio en ausencia de oxígeno. Sabemos que el metabolismo aerobio nos permite extraer grandes cantidades de ATP, grandes cantidades de energía a partir de estos macromoléculas como son los carbohidratos, eh, gracias a estos famosos ciclos como el ciclo de Krebs, a la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa que son dependientes de oxígeno, ¿no? Y que al final, pues sabemos que producen agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es algo que vamos a ver ahorita más adelante, pero recuerden que eso se produce siempre por el metabolismo, ¿ok? Em, por otra parte, ahora, la respiración sabemos que es producida principalmente a nivel celular y es producida gracias a unos organelos importantes que son las mitocondrias, ¿no? Que son como las centrales energéticas de todas las células. En cuanto a la ventilación, que es el proceso mecánico, es puramente el intercambio de gas, ¿no? El intercambio entre el aire de la atmósfera y el pulmón, no hay más. Entonces, se lleva como un proceso jerárquico, como una escalera, todo de eventos, paso a paso, ¿no? Que inicia con la ventilación, este intercambio de gases, propiamente, la hematosis, que culmina en la hematosis, que la hematosis sabemos que es propiamente la oxigenación de la sangre, y en la sangre sabemos que este oxígeno se fija a la hemoglobina y es transportado por los eritrocitos, por todo el cuerpo, la circulación sistémica, hasta llegar a la célula del dedo pequeño del pie, ¿no? Donde difunde y produce, entonces, se produce entonces la respiración gracias a eh, el metabolismo, tal cual, metabolismo aeróbico. Entonces, ya con eso claro, diferencias entre ventilación y la respiración, podemos iniciar ahora con el repaso anatómico. Realmente simple, podemos dividirlos en dos, ¿no? Las vías aéreas superiores
inferiores o altas y bajas, o las vías aéreas de conducción y de respiración o de difusión. Entonces, importante resaltar lo primero, que es la cavidad nasal, ¿no? Que es donde ingresa inicialmente el aire, ¿no? Otra cosa, que la cavidad nasal, como muchas de las estructuras de aquí del aparato respiratorio, van a estar tapizadas por un epitelio respiratorio, ¿no? Este epitelio famoso, que es el epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes, ¿no? Que es característico del sistema respiratorio. Y este, pues, va a cumplir con otras funciones aparte. Una, las células caliciformes, sabemos que producen moco, o sea, producen esta mucina, que pues desempeña otras funciones aparte del intercambio de gases, ¿no? Que en este, bueno, en este caso no funciona el intercambio de gases, sino que funcionan para atrapar ciertas partículas, moléculas, o propiamente microorganismos, y evitar que se ingresen a la propiamente al aparato respiratorio y produzcan infección o daño, tal cual. Em, Sabemos también que el aparato respiratorio funciona mucho o tiene como una de sus funciones la fonación, ¿no? La formación de la voz. Y eso es gracias igual a la resonancia producida aquí en los senos paranasales, que también es donde se acumula este moco producido por las células caliciformes y que en cuestiones de infecciones respiratorias sabemos que estos se obstruyen por la gran producción esta de moco y se inflaman, ¿no? Produciendo este característico dolor durante el resfriado común, que es la sinusitis. Bien, entonces, con eso claro, continuando, ¿no? Con el trayecto aquí del aire a través de las vías respiratorias, todas estas vías respiratorias suponen una resistencia para la ventilación. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces continuamos aquí con la faringe, diferentes partes de la faringe, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no? Que es justamente donde ingresa ya a la tráquea, que es otra estructura cartilaginosa y tendinosa, mejor dicho, ¿no? Un componente cartilaginoso, un componente de muscular y tendinoso, ¿no? Sabemos que es principalmente, pues, es básicamente esta división, ¿no? Donde ingresa el aire, a diferencia del esófago, que es donde ingresan los alimentos que nosotros ingerimos a través de la cavidad oral. Entonces, continuando con eso, sabemos que aquí viene la tráquea, ¿no? Es la parte final de la tráquea. Sabemos que esta se bifurca y tiene diferentes generaciones, muchas generaciones, en total 23 generaciones propiamente de vías respiratorias, ¿no? Cada una se va bifurcando y va dando o generando otras vías respiratorias, ¿no? Como de una sale otra, entonces de una salen dos, de esa salen otras dos, y así hasta generar una gran cantidad de vías respiratorias, tal cual. Entonces sabemos que aquí se bifurca, acuérdense, en la carina, que se llama así la bifurcación de la tráquea, en los bronquios principales, aquí a nivel de T4, entonces se bifurcan en bronquio principal izquierdo y derecho. Entonces, pues estas vías, como tal, dan a un concepto interesante o importante, que sería el espacio muerto, o sea anatómico o fisiológico, que es básicamente donde no ocurre este intercambio gaseoso, ¿no? En el espacio muerto únicamente es la conducción, son estas vías de conducción, como lo dice aquí. Básicamente donde ocurre la conducción del aire. No hay alvéolos, no hay difusión de gases, solamente se conducen y se almacenan incluso. Entonces, sabemos que se producen estos bronquios, como a partir de la tráquea, sería aquí en cero. ¿Ok? Aquí vamos a poner tráquea. A partir de la generación 1 hasta la 10, se producían estos bronquios, que son estructuras que aún tienen cartílago, es decir, son relativamente poco modificables o poco manipulables, ¿no? Por el mismo músculo liso de las vías respiratorias, porque aún tienen este componente cartilaginoso. Sabemos que después vienen los bronquiolos, a partir de la generación 11 hasta la 16,
hasta bronquiolos terminales, que estos ya pierden su cartílago. Y continuando aquí con la generación 17 hasta 19, con los bronquiolos respiratorios, que empiezan a tener estos sacos, estos pequeños saquitos, que serían los alveolos, hasta formar los conductos alveolares y sacos alveolares, que ya son otros componentes propiamente de los acinos, ¿no? Que es la unidad funcional respiratoria, ¿no? Ya es rica o abundante en alveolos, que es donde ocurre la difusión. Y estos alveolos están estrechamente relacionados aquí con la vasculatura, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que realizar este proceso de hematosis, básicamente oxigenación de la sangre, ¿ok? Y al final, sabemos que estos alveolos, hay varias capas, o algunas capas que eh, principalmente se interponen entre propiamente el aire, del alveolo, y de los eritrocitos en la sangre. Entonces sabemos que aquí estarían los neumocitos tipo 1, que son los planos, y los neumocitos tipo 2, que son aquellos productores de surfactante, que ya veremos mucho más adelante. Bien, entonces, continuando ahora sí, bueno, algo importante, el espacio muerto anatómico, lo mencionaba, sirve como conducción, pero también termina almacenando una cierta cantidad de aire. Importante recordar que esto es prácticamente en total equivalente a 150 mililitros de ese volumen de aire que ingresa a los pulmones. Es un datito importante de recordar que retomaremos más adelante. Entonces, ya con eso dicho, ¿cómo ocurre esta respiración, ¿no? Este intercambio de gases? Podemos iniciar, ¿no? Con el ejemplo de un organismo unicelulares. En los organismos unicelulares, básicamente esto ocurre por difusión. La difusión sabemos que ocurre por un gradiente de concentración, en este caso de presión. Entonces, ¿qué es un gradiente? Sabemos que es una diferencia, es decir, una diferencia en un espacio donde hay mucho de algo, no solamente de gases en este ejemplo, se aplica para muchas otras cosas, ya veremos. Entonces, cuando hay mucho de algo en un espacio, que tiende a moverse hacia donde hay menos, o hacia donde hay poco. ¿Ok? Eso es un gradiente, una diferencia. Entonces, nosotros mencionábamos que el oxígeno es utilizado por las células para el metabolismo normal. Entonces, podríamos decir que el oxígeno dentro de la célula tiende a disminuir, tiende a ser poco. Y que el dióxido de carbono, que sabemos que es un producto final del metabolismo, tiende a aumentar, ¿no? Sabemos que el oxígeno pues, es producido por las plantas, ¿no? Esa es parte de su metabolismo normal. Entonces, pues decimos que en la atmósfera, pues la cantidades de oxígeno tienden a ser mayores que dentro de la célula. Y lo mismo con el dióxido, bueno, a lo contrario, con el dióxido de carbono, tienden a disminuir. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente la diferencia de presión. Entonces dijimos que si los gases se mueven por gradiente de presión, entonces diremos que de donde hay más, en este caso oxígeno, que es en la atmósfera, se va a mover hacia donde hay menos, que es dentro de la célula. Y viceversa, ¿no? Con el dióxido de carbono. Hay más dentro de la célula, entonces va a tender a salir hacia donde está la atmósfera. ¿Ok? Eso es básicamente la difusión. Esto no solo lo utilizan los organismos unicelulares, también lo utilizamos nosotros como uno de los procesos importantes aquí de la respiración y ventilación. El tema es que sí, lo utilizamos, pero es un mecanismo insuficiente, ¿no? Esta difusión no abastece toda la demanda de oxígeno de todo nuestro cuerpo. Esto es básicamente lo que hacen los organismos unicelulares, organismos tan pequeños que están compuestos por una sola célula, como las bacterias, por ejemplo, entre otras, que básicamente utilizan
pues las moléculas que chocan con ellas, ¿no? Todo el oxígeno que choca con ellas, las partículas aquí presentes en el aire, todo el oxígeno que choca es el que utilizan, ¿no? El que tiende a entrar. Pero para nosotros, en general, para los organismos mayores a 1 milímetro, esto es insuficiente. De plano, no lo podemos utilizar. Entonces, decíamos que era básicamente un transporte mediado por diferencia de concentración. Este proceso de difusión, les mencionaba, lo utilizamos, por ejemplo, en ese intercambio entre la sangre, el oxígeno de la sangre y la célula, o propiamente en la difusión de gases, ¿no? Viene aquí a partir de las arteriolas provenientes del corazón, ¿no? Que transportan esta sangre desoxigenada por acá, y que por gradiente de concentración, habíamos dicho, en los alvéolos hay mucha, que es propiamente, los alvéolos van a contener el oxígeno, entonces, que nosotros inspiramos todo ese oxígeno, que es mucho mayor al que se encuentra en los eritrocitos, ¿no? Tienen mayor cantidad de dióxido de carbono, al menos aquí el desoxigenado, tal cual. Entonces, es este gradiente de concentración, ¿no? El oxígeno mayor, a mayor concentración en el alveolo, tiende a entrar aquí a la sangre, y el dióxido de carbono, mayor aquí en la sangre, tiende a salir. ¿Ok? Eso tal cual. Entonces, si mencioné anteriormente que puramente ese mecanismo de difusión no es suficiente para nosotros, sí, podemos meterlo a la sangre, sí, podemos meterlo a la célula, pero este gradiente no es para siempre, digamos. Para eso los organismos, nosotros complejos, hemos desarrollado un sistema de convección. ¿Ok? ¿Qué es la convección? Es básicamente el transporte mediado por el movimiento de un fluido. Sabemos que el gas es un fluido. Y bueno, ¿qué me refiero con convección? ¿Entiendes entonces? Pues el movimiento. Nosotros sí producimos esta difusión, como lo que habíamos visto con las células, o porque, por ejemplo, lo que vemos aquí, con el alveolo, pero no es suficiente porque únicamente es a lo que está expuesto, eh, básicamente este gradiente, lo que está expuesto a la célula es todo lo que va a entrar. Pero eventualmente las concentraciones que salen, por ejemplo aquí, nosotros utilizamos el oxígeno, lo introducimos y sacamos el dióxido de carbono. Pero eventualmente eso se va a consumir, ¿no? Eventualmente, si no hay una entrada de nuevo aire, de aire fresco, de aire rico en oxígeno, de aire rico o pobre en dióxido de carbono, todo este aire que estaba dentro del alveolo se va a consumir y eventualmente nos vamos a quedar sin oxígeno, ¿no? Y debido a la gran resistencia que oponen todas las vías respiratorias que ya habíamos mencionado, el aire simplemente, las moléculas de oxígeno no es que vayan a entrar tal cual, por simple difusión hacia la sangre de los alveolos. ¿Ok? Espero no haberlos perdido. Entonces, ¿cómo le hacen las células o los organismos más complejos? Pues es básicamente mediante este proceso de convección, que es el movimiento, el arrastre completo del fluido. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Mediante la ventilación, ¿no? Este proceso de nosotros propiamente introducimos todo el fluido, todo el gas. No es que nos pongamos a separar entre el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y otros gases de la atmósfera, no hacemos eso. Nosotros inhalamos por completo todo el gas atmosférico, ¿ok? Propiamente todo el aire. Y es aquí donde por gradientes, por difusión, nosotros intercambiamos entonces lo que necesitamos, ¿ok? Entonces es básicamente eso, la convección. Ahora, por, para, qué pena. ¿Para qué utilizamos entonces este proceso de convección? Bueno, en general,
como es un proceso importante y necesario para todo este proceso de respiración, cualquier cosa que afecte a este mecanismo de convección, pues como tal afectaría la ventilación. ¿Qué es lo que podríamos ver en la intoxicación por barbitúricos o por opioides? En general, cualquier afección que involucre, por ejemplo, la distensibilidad, que involucre las afecciones de musculares. Pero siguiendo con el ejemplo, entonces, de la intoxicación por barbitúricos o por opioides, sabemos que hay un centro regulador de la respiración aquí en el tronco del encéfalo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este controla, pues, a los músculos de la respiración. Eso es lo que igual veremos más adelante, ¿vale? Básicamente, los opioides inhiben a este centro de la respiración. Entonces, por lo tanto, inhiben a estos músculos, ¿no? Y nuestra frecuencia respiratoria disminuye. Es decir, respiramos con menos frecuencia, o más lento, mejor dicho. ¿Ok? Disminuimos la convección. Estoy jalando o metiendo menos fluido. En este caso, el aire. ¿Ok? O incluso puede que se llegue a la ausencia propiamente de la respiración. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Como ya lo he mencionado, ¿qué era lo que pasaba? Si no hay esa convección, si no hay esa respiración, perdón, si no hay esa ventilación tal cual, ese intercambio gaseoso, pues todo el oxígeno que había dentro del alveolo se va a consumir eventualmente y ya no vamos a tener cómo producir más reacciones metabólicas que nos pueden llevar o pueden ser potencialmente mortales, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que yo mencionaba, ¿no? Ahí utilizamos como una combinación de estos dos sistemas complejos, ¿no? Que es la convección externa, que era lo que mencionaba, que es este proceso de movimiento para mantener ese gradiente de presión o de concentración entre oxígeno y dióxido de carbono. La difusión pulmonar, que era lo que pasaba entre propiamente los gases alveolares y la sangre, qué pena. La convección interna, que es lo que ocurre en movimiento por todo el cuerpo. Y la difusión en los tejidos, ¿no? Desde la sangre, que se movió por toda la circulación sistémica, hasta las células. Y cómo recoge esos productos de desecho, como el dióxido de carbono. Tal cual. Entonces, esto podríamos también decirlo como que la difusión es este microtransporte, ¿no? A nivel celular, propiamente. Y que la convección es este proceso de macrotransporte o ventilación. Es decir, la difusión es la respiración y la convección, la ventilación. ¿Ok? Tal cual es. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son, ahora pasando a otro tema, las leyes de los gases implicados en este proceso de ventilación? Más que otra cosa, de hecho. Entonces tenemos la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y ley de Dalton. Bien, iniciando por la ley de Boyle, que básicamente hace referencia a que la presión es inversamente proporcional al volumen, o viceversa, ¿no? Entre más volumen, menos presión, y entre menos volumen, más presión. Ok, entiéndase presión como la probabilidad con la que estas moléculas chocarían entre ellas o con las paredes propiamente del pulmón. ¿Ok? En un espacio, digamos que yo tengo una cierta cantidad de moléculas o de partículas, en un espacio relativamente grande, la probabilidad con la que choquen sería poca, ¿no? Recuerden que los gases, son un estado de la materia que tiende a deformarse y a
ocupar todo el espacio, todo el volumen del contenedor en el que se coloque. Pero, pues la presión va a depender de esta cantidad de moléculas distribuidas en este espacio. Entonces, en un espacio relativamente grande, la presión sería mucho menor. Es decir, tienen menos probabilidad de chocar con las paredes o entre ellas mismas. En cambio, si yo a esa misma cantidad de moléculas las pusiera en un contenedor un poco más pequeño, la presión aumentaría muchísimo más, ¿no? Hay mucha más probabilidad de que estas moléculas choquen con las paredes o entre ellas. ¿Ok? Bien, eso es básicamente. La presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Cómo lo aplicaríamos? Es el fundamento principal de la respiración, de la ventilación, tal cual, perdón. Básicamente nos dice que a mayor volumen, menor presión. ¿Y cómo modificamos entonces el volumen? Bueno, cuando nosotros respiramos, ¿se recordarán? El diafragma, este músculo tendinoso que vemos acá, desciende, ¿no? Aquí estaba el diafragma, una parte punteada. Entonces este tiende a descender y a aplanarse un poco, ¿ok? Este sabemos que está íntimamente relacionado con las pleuras, que son estas capas, tejido que tenemos rodeando a los pulmones y tiende a jalar de ellos, ¿no? Tiende a dejar más espacio en la cavidad torácica y genera una presión negativa, es decir, menos presión, ¿ok? Entonces el pulmón tiende a expandirse más, tiene mucho más espacio para expandirse y es jalado por esas mismas pleuras, que lo jaló justamente el diafragma, y entonces tiende a disminuir la presión. Dijimos que en un volumen más grande, las moléculas tienden a chocar menos, ¿no? Entonces disminuye la presión. Y como mencionamos al inicio, la mayoría de las cosas que vamos a ver aquí se mueven por gradientes de presión. Entonces yo tiendo a disminuir el volumen. Y si hay más presión fuera en la atmósfera que dentro en mi pulmón, entonces los gases van a tender a entrar. Bien, la presión atmosférica generalmente la vemos así, como en 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Eso va a cambiar igual, dependiendo de la altura a la que se encuentre. Lo mismo aplicaríamos por aquí en la expiración, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros para sacar todo ese volumen, todo ese aire que tenemos dentro de los pulmones? Bueno, es básicamente gracias a estos cambios del volumen. Entonces, si yo disminuyo el volumen, aumento la presión, que era lo que habíamos visto anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando yo expiro, mi diafragma tiende a ascender, los pulmones regresan a su tamaño original, su tamaño inicial, y la presión tiende a subir un poco más que la presión atmosférica. Tiende a ser un poco más elevada. Y como mencionábamos, todo se mueve por gradiente de presión, donde hay más presión, en este caso ahora dentro de los pulmones, a donde hay menos presión, que es en la atmósfera. ¿Bien? Uy. Ok. Esto es lo mismo, una gráfica que pues nos esquematiza este mismo concepto que pues habíamos mencionado. Básicamente, vemos aquí abajo, en el eje de las X presión, en el eje de las Y volumen, ¿no? Vemos que a una menor presión, las moléculas, bueno, perdón, a un mayor volumen, tal cual, mayor volumen, las moléculas tienden entonces a chocar menos, ¿no? Hay menos presión. Cuando el volumen desciende, como lo vemos por acá, la presión tiende a aumentar.
¿Por qué? Porque las moléculas tienden a chocar más entre ellas y entre las paredes. ¿Ok? Y entonces dijimos que si hay un mayor volumen, como lo que pasa en la inspiración, entonces el aire tiende a entrar. Cuando hay un menor volumen, como lo que pasa en la expiración, el aire tiende a salir. ¿Ok? Eso es un fundamento importante. Esto es básicamente como se regiría propiamente la mecánica pulmonar, ¿no? Que es otro tema que se verá más adelante. Pero es básicamente la base. ¿Ok? Y la ley de Boyle es una de las principales, o si no es que diría la más importante de estas cuatro. ¿Ok? Entonces, la siguiente, que pues se menciona la ley de Charles, no es más importante que la de Boyle, pero es igual interesante. Entonces, menciona que es una relación entre pues el gas propiamente y la temperatura. ¿Ok? Nos dice que a presión constante, como que vemos acá, un gas que se calienta tiende a expandirse. Es decir, aquí lo que vemos, temperatura, volumen, a mayor temperatura, mayor volumen. Como que el gas tiende a expandirse, lo que les mencionaba. Los gases tienden a utilizar, ¿no? O a ocupar todo el espacio del contenedor en el que se coloque. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacían las vías aéreas? Si recuerdan, es básicamente calentar el aire atmosférico, ¿no? No utilizamos el aire seco, frío, sino utilizamos un aire húmedo y caliente. Entonces, ese proceso de calentarlos tiende a aumentar un poco el volumen de los gases. ¿Okay? ¿Qué es esto que menciono acá? Básicamente la relación entre un gas y su temperatura. Un gas se expande cuando se calienta. ¿Qué es esto mismo que vemos acá? Ejemplificado en esta gráfica. Que a mayor temperatura, el gas tiende a aumentar, aquí se ve la pendiente, su volumen. ¿Ok? Es igual importante recordar que la temperatura no es la misma que en la atmósfera, ¿no? Aproximadamente pues sería la del cuerpo, que es de 37 grados Celsius, 36-37 grados Celsius, de acuerdo. Ok, continuando ahora con la ley de Gay-Lussac, ¿no? Que ya vimos primero ley de Boyle, que era la más importante, ¿ok? Que básicamente la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Ahora vimos la ley de Charles, que la ley de Charles era básicamente que a presión constante el volumen de un gas tiende a expandirse cuando aumenta la temperatura. Y ahora vemos la ley de Gay-Lussac, que es básicamente que a mayor temperatura, mayor presión, que es algo interesante, de hecho, igual que se ve. Entonces vemos aquí, se hace la diferencia, ¿no? A mayor temperatura, mayor presión. Otra cosa que determina la presión es básicamente la velocidad a la que se mueven estas moléculas de aquí, la que vemos, ¿no? Velocidad es propiamente ese concepto. Velocidad es o con qué probabilidad tienen estas moléculas de chocar, ¿no? Que es básicamente el movimiento de las moléculas, ¿ok? Entonces, si estas moléculas, si se aumenta la presión en este contenedor, vemos que las moléculas comienzan a moverse aún más y comienzan a chocar entre ellas, alterando así la presión, que es eso que vemos aquí. A mayor temperatura, mayor presión. ¿Ok? Entonces decimos que la temperatura es proporcional a la presión. Si yo aumento la temperatura, pues como resultado aumentaré la otra. ¿Ok? Y esta también que es importante, que es la ley de Dalton, que nos dice pues básicamente que la presión, perdón, la presión total de una mezcla de gases, como lo vemos aquí, la mezcla del gas 1 con el gas 2, es básicamente la suma de las presiones parciales de cada gas individual. Es decir, las presiones del gas 1 más las presiones del gas 2
le van a dar el resultado la presión total de la mezcla. ¿Ok? Para esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Eso es igual muy importante. Eso es lo que mencionaba. ¿Por qué? Porque sabemos que el aire atmosférico no solamente está compuesto por oxígeno. Ojalá, ¿verdad? Entonces, una cierta cantidad de ese oxígeno, pero generalmente es muy rico en nitrógeno, ¿no? Y otros gases como el argón, el dióxido de carbono, que era lo que mencionábamos, pero es una cantidad mínima, de hecho. Eso es lo que permite principalmente, es el fundamento de la difusión. Uy, qué pena. Entonces, tomando en cuenta que en la atmósfera el oxígeno solamente corresponde a un 21%, de hecho, el 70% es producido aquí por el nitrógeno, y el dióxido de carbono corresponde incluso a un 0.04%. Es una cantidad mínima. ¿Ok? De esto podemos sacar la presión de cada uno de los gases. ¿Ok? Poniendo el ejemplo aquí, básicamente, pues de la presión alveolar. Nosotros, les mencionaba, es un mecanismo de convección. Yo introduzco el fluido completo, no lo voy a separar. Entonces, introduzco este fluido, en este caso todo el aire atmosférico, y puedo calcular entonces la presión parcial del oxígeno a partir del porcentaje que yo conozco. Entonces, eso es lo que les mencionaba. 760 es la presión atmosférica total. Esto de aquí, que es 47, pues básicamente es un cociente, esto es una constante propiamente de la fisiología, que pues es generado por el vapor del agua. Ya veremos más adelante también en otros videos. Y la porción o la proporción de oxígeno en el aire, que era lo que les mencionaba, del 100%, básicamente el 21% es oxígeno. ¿Ok? Menos, pues esta diferencia, ¿por qué? Porque en el espacio muerto, si les mencionaba, aquí hay aire que se introdujo y que se mantiene aquí en las vías respiratorias y que no se exhala de primeras. ¿Ok? Es el que se mantiene. Entonces incluso se mezcla con el dióxido de carbono. ¿Ok? Y como resultado nos termina dando 100 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, esa es la ley de Dalton. Básicamente que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas individual. Y podemos hacer esto no solo con el oxígeno, también con el dióxido de carbono, incluso con el nitrógeno, si hubiera manera de clínica de medirlo tal cual, que si la hay, pero es más experimental. ¿Vale? Y otra importante que no es como una ley de gas, sino una ley de más relacionada a la solubilidad, sí, básicamente a la solubilidad, que es básicamente que la cantidad de gas disuelto, líquido, es proporcional a su presión parcial, ¿no? Es decir, mayor presión parcial, como la que vemos aquí, ¿no? De los 100 milímetros de mercurio, pues me va a dar una mayor concentración pues en el líquido, más en el líquido disuelto, tal cual. De esto no lo vamos a meter tanto, únicamente recordar o quiero enfatizar en que el oxígeno, bueno, mejor dicho, el dióxido de carbono es por mucho 20 veces mayor o más soluble que el oxígeno. ¿Ok? Es decir, al dióxido de carbono no le cuesta para nada difundir a través del líquido, que es lo importante que vemos aquí en la sangre. ¿Okay? A diferencia del oxígeno, que le cuesta un poco más términos de solubilidad. ¿Okay? No es tan soluble en oxígeno, en la sangre, tal cual. Y bien, ahora sí, si no hay dudas con eso, pasemos ahora a cómo voy a medir yo esta capacidad de los pulmones de introducir ese volumen. ¿Ok? Y esto básicamente lo hacen mediante un espirómetro.
Ese es un espirómetro antiguo, sencillo, que era básicamente un mecanismo de registro del aire que nosotros expiramos. ¿Ok? Ahora ya son mucho más sofisticados, son computadoras, que incluso algunos son unos tan pequeños que se pueden, pues, básicamente la persona que los utiliza los puede sujetar con su mano. ¿Ok? Y esto nos permite em, medir lo que son los volúmenes pulmonares, cuál es la cantidad de este aire que ingresa a los pulmones. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Es básicamente así. Ay, qué pena. Bien, entonces los volúmenes, em, básicamente la cantidad de aire que nosotros expiramos, ¿ok? La cantidad de aire que ingresa y sale de nuestros pulmones, ¿no? Es básicamente una medida dinámica, ¿no? De toda nuestra capacidad pulmonar. La dividimos en varios. Bueno, tenemos específicamente cuatro, ¿ok? El volumen tidal o volumen corriente, que es básicamente el volumen que ingresa y sale de nuestros pulmones en una respiración o una ventilación tranquila, ¿ok? Ahorita mismo, nosotros, si estás viendo el video, es básicamente la respiración tranquila, el volumen que ingresa y sale de los pulmones. Eso le llamamos volumen tidal, y es básicamente de 500 mililitros. Aquí se ve como a la mitad. Es aproximadamente de 500 mililitros. ¿Ok? De 500 mililitros. Ahora, después de una expiración tranquila, todo el aire que nosotros podemos inspirar, ¿no? Si yo, terminando de hablar, expirara e intentara jalar la mayor cantidad de aire que pudiera, ¿no? Ese sería mi volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Es básicamente después de una expiración tranquila, todo el aire que yo pudiera inspirar. ¿Ok? Ahorita vamos a poner básicamente las cantidades de los volúmenes, pero ahora voy a explicar esto. ¿Ok? Esto se va a ver determinado por diferentes factores. ¿Ok? El volumen de reserva inspiratorio se ve relacionado con o determinado por estos factores, se ve afectado. Uno, el volumen corriente, que es esto que vemos aquí. Si mi volumen corriente aumentara, vamos a ponerlo con otro color. ¿Ok? Si mi volumen corriente aumentara, es decir, ya no inspirara en una inspiración tranquila, ya no fuera de 500 mililitros, sino fuera de más, no sé, pongamos de 800, 700, por obvias razones vemos aquí como recorta en la gráfica nuestro volumen de reserva expiratoria, ¿no? Esa cantidad de aire máxima que podemos inhalar sería mucho menor, o no mucho, pero sí significativamente. Otra es el confort. Básicamente nuestra comodidad implica muchísimo en cómo respiramos, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, en pacientes con dolor que presentan una disminución del volumen de reserva respiratoria por esta respiración superficial, ¿no? Y más rápida. Que también, pues sabemos que involucra, pues, al volumen corriente, ¿ok? O altera. Otro tenemos la distensibilidad pulmonar, que esto es algo que también se va a ver más adelante en lo que es la mecánica, ya sea dinámica, estática del pulmón. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo prácticamente como esa capacidad del pulmón de expandirse, ¿ok? Entonces todas aquellas alteraciones que me involucren en la expansión del pulmón, la capacidad de expandirse, van a disminuir mi volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Que es como una medida tal cual de la capacidad de nuestro pulmón. ¿Okay? Entonces, poniendo por ejemplo en el EPOC, poniendo en el enfisema o en alguna otra alteración, o en la fibrosis tal cual, donde se afecta la distensibilidad pulmonar,
pues vamos a tener una disminución del volumen de reserva respiratoria. Otro sería la fuerza muscular, que sabemos, ya lo veremos adelante con más detenimiento. Básicamente esta fuerza muscular que es producida o es importante o relevante para nuestra caja torácica, ¿no? Que es la productora de la bomba y el principal productor de convección. Si no hay convección, no hay ventilación, ¿va? Y la flexibilidad de nuestro esqueleto, principalmente aquellas alteraciones que afectan a la caja torácica, como por ejemplo la escoliosis, ¿no? O la artritis, que afectan a esa capacidad de expandirse, pues básicamente también de la caja torácica, y es dada por los músculos, ¿no? Y finalmente la postura, no es lo mismo, la respiración en decúbito que en posición anatómica, tal cual. En decúbito es más difícil inspirar ligeramente, porque para el diafragma es mucho más, opone mucha resistencia em, para acomodar las vísceras abdominales, ¿no? Sabemos que el diafragma durante la inspiración desciende, entonces ocupa más resistencia, ocupa más fuerza para distribuir lo que son las vísceras abdominales, que son las, por la misma anatomía, cuando nosotros damos un decúbito, pues se distribuye. ¿Ok? Entonces, el volumen de reserva inspiratoria es como una medida principal de la función de la ventilación. ¿Ok? Ahora, el volumen de reserva expiratorio, que es este que veríamos aquí, más o menos, que es después de una ventilación tranquila o de una expiración tranquila, todo el aire que podríamos sacar o intentar sacar, tal cual. ¿No? Como si intentaras inflar un globo, ¿no? Después de expiración tranquila, ese aire residual que queda es el volumen de reserva expiratoria, que está determinado por los mismos componentes o los mismos determinantes del volumen de reserva respiratoria. Eso es lo bueno, ¿no? Sabiendo básicamente lo que afecta a este, también sabemos lo que afecta a este. Entonces, es también afectado por esos por esas características y es básicamente el volumen de reserva respiratorio, es la cantidad de aire que queda en el pulmón. Ahora, por más que nosotros intentemos sacar todo el aire de nuestros pulmones, sería imposible dejarlos sin aire. ¿Ok? Sería imposible, no podemos. Siempre va a haber una cierta cantidad de aire dentro de nuestros pulmones. Y se preguntará quizá, ¿por qué? ¿No? Quizás es un error de diseño por ahí de nuestros pulmones. ¿Por qué querría un pulmón que no se puede desinflar completamente? Bueno, una de las razones es básicamente porque si nosotros colapsáramos nuestros pulmones, es decir, lo dejáramos vacíos completamente en cada expiración, para que nosotros podamos inspirar nuevamente, para que nosotros podamos insuflar estos pulmones, necesitaremos una fuerza, una presión adicional increíblemente alta para expandir de nuevo nuestras vías aéreas, ¿ok? Que es lo que vemos acá. Por más que yo jale el pulmón, gracias a nuestro diafragma, deberíamos utilizar una cantidad increíblemente alta de presión para que estas vías aéreas se abran nuevamente. ¿Ok? Y eso es igual, un concepto que veremos más adelante, pero tiene que ver mucho con el surfactante pulmonar. Y bien, ese sería nuestro volumen residual. ¿Ok? Esa cantidad de aire que se queda ahí en el pulmón y que no podemos sacar. Tal cual. Bien, entonces, esto es otro esquema que podemos ver. Pues ya nos muestra aquí todos los volúmenes. El volumen tidal o corriente de la respiración normal, la ventilación normal, tal cual, que habíamos dicho que es de 500 mililitros. Y aquí, pues, le restamos, de hecho, al concepto que habíamos dicho del espacio muerto anatómico, ¿no? No todo el aire que inspiramos lo utilizamos para la difusión. Entonces, si aquí le restáramos 150, nos quedaría en 350. 350 mililitros es lo que nosotros realmente utilizamos para la respiración, ¿no? Para esa difusión de gases.
Entre otros, pues vemos aquí el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3000 mililitros. Van cambiando los valores dependiendo de la bibliografía que busquen, em, pero en general oscilan por esos mismos, pues no cambian tanto, ¿ok? Em, el volumen de reserva expiratoria, que es de 1100 mililitros, y el volumen residual, que es de 1200. Bien, ahora, ¿qué es esto de capacidades pulmonares? Básicamente las capacidades pulmonares, los volúmenes no se superponen entre sí, ¿ok? Las capacidades son como combinaciones de esos mismos. Los que vemos acá. Bueno, aquí les dejo las diferencias entre varones y mujeres y pues básicamente los valores tal cual. Entonces las capacidades pulmonares serían estas combinaciones de, de los volúmenes, ¿ok? Tenemos primero la capacidad pulmonar total. Como ven, ocupa toda la gráfica, es decir, utiliza todos los 4 volúmenes, ¿no? Es la suma de los 4 volúmenes. Esa es nuestra capacidad pulmonar total. Que tenemos, que es de 5800 mililitros o 5.8 litros. En este caso, pues del gas. Bien, entonces ese es total. Ahora, el volumen residual, este pues es más difícil de medirlo en la espirometría, si lo ven aquí, no aparece tal cual. Pero hay otros métodos, más experimentales que nada, ¿ok? Entonces, el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio, que es este que vemos aquí, está en la porción como rosa y está como verde, ¿ok? Estos dos sería básicamente la capacidad residual funcional. ¿Ok? Todo lo que queda en mi pulmón después de una expiración normal. Bien. Por otro lado, la capacidad inspiratoria es básicamente después de una expiración normal, esto que vemos aquí, el final del volumen corriente, incluyéndolo, ¿no? Entonces sumaríamos el volumen tidal con el volumen de reserva inspiratorio, que tendríamos la capacidad inspiratoria. ¿Ok? La capacidad inspiratoria que sería básicamente volumen de reserva inspiratorio y volumen tidal. Y por último, la capacidad vital, es decir, todo lo que es funcional, ¿no? En el pulmón, que sería básicamente el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Ya con eso, espero claro, podemos pasar a básicamente lo mismo, ¿no? Lo que yo les mencionaba, ¿ok? Cómo se altera esta espirometría, cómo se altera en este caso, no en mecanismos patológicos, pero puede hacerlo. Dijimos que esto se realiza en reposo, ¿no? Ya dijimos, volumen corriente o volumen tidal es la expiración normal, 500 mililitros. El volumen de reserva expiratorio es este volumen que queda aquí, que es el volumen que nosotros podemos expirar incluso después de una expiración normal, ¿no? Como si inflamos un globo por completo, hasta quedarnos sin aire. Bueno, sentir que nos quedamos sin aire. El volumen residual, que es básicamente toda la cantidad de pulmón, de aire que queda en nuestro pulmón y que no podemos sacar de ninguna forma, que es la que nos impide que nuestras vías aéreas se colapse por completo. El volumen de reserva inspiratorio, que es todo el aire que podríamos meter al máximo, y las capacidades, que son las sumas de todas estas. ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo aumenta, en el caso del ejercicio, ¿no? Cómo aumenta aquí nuestro volumen corriente, ¿no? Nuestro volumen corriente inicialmente era de 500, hasta por acá. Pero aquí vemos cómo comienza a aumentar, aquí diríamos que ya es de 600, o de 700, 800 quizá por acá. Y conforme aumenta el volumen corriente, vemos cómo disminuye mi volumen
residual inspiratorio, de reserva inspiratoria, perdón, qué pena. Mi volumen de reserva inspiratoria. Vemos cómo aumenta con cada respiración conforme aumenta mi volumen corriente, que es lo que vemos, por ejemplo, durante el ejercicio. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a lo que son algunas preguntas de repaso para ver si, o tratar de evaluar esos conocimientos, si quedaron totalmente claros. ¿Ok? Entonces, lo primero es intentar pausar el video y responder. ¿Ok? Mientras tanto, pues yo continuaré, ¿no? Entonces, durante la expiración forzada, la presión intratorácica aumenta, ¿no? Y comprime las vías aéreas más pequeñas, ¿ok? Es decir, disminuye el volumen. Entonces nos menciona, este fenómeno se explica principalmente por, o sea, pero contestarlo, pues ya sabemos que es la ley de Boyle, ¿no? A menor presión, perdón, a menor volumen, mayor presión, y a mayor volumen, menor presión. Si no pudieron responderlo, trata de volver al video, verlo de nuevo y regresar. Bien, entonces de aquí tenemos otro, lo mismo, intenta pasar el video, contestarlo, mientras tanto yo sigo. Menciona que si el volumen corriente es de 500 mililitros y el espacio muerto anatómico es de 150 mililitros, ¿cuál es el volumen que participa en total en el intercambio gaseoso? Bueno, esto igual lo hicimos. Sabemos que es de 350 mililitros, que es lo que participa propiamente en el intercambio gaseoso. ¿Ok? Restándole el espacio muerto anatómico, que sabemos que es producido por las vías de conducción. Bien, y este último. ¿Cuál es el principal cambio respiratorio que explica la sensación de dificultad para respirar profundo? ¿Ok? ¿Cuál es este principal mecanismo que explica la sensación de dificultad para respirar profundo? ¿Qué vamos a poner? Dificultad para respirar profundo. Que esto hace referencia a nuestro volumen de reserva inspiratoria. Por eso es esa sensación de no poder respirar profundo, esa disnea. Bien, como tal, eso sería todo. Espero haya sido de utilidad. Intenten responder estas preguntas. Si no pudieron al principio, traten de volverse al video, verlo de nuevo y regresar. ¿Ok? Y traten de analizarlo, tal cual. Pues nada, es todo.